¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida. ¿Quién les habla? Diego Ortega. Estoy hablando con esta pausa porque me estoy preparando, estoy tomando carrera para tratar de presentar al impresentable ya, porque no tiene gollete las presentaciones, no tienen gollete las presentaciones de quien hoy, azulino, se nos manifiesta, con fondo de azur, Porrini, un lapislázuli, un lapislázuli de nibios cabellos, el inmarcesible que amontona las nubes y con el hálito de vida, con el suje de la vida, se hace presente aquí, ínclito, Porrini, intangible, pero manifestado. ¿Cómo le va, Porrini? Permítame darle la mano. Existe, Porrini existe. ¿Todo bien? Toco el aire, toco el aire, no te toco. Dios mío, ya estamos en un nivel terrible, de lo que quieran. Así que bueno, aquí estamos nuevamente. Maestro, ¿cómo anda? En una nueva bien, por suerte bien. Bueno, atentis, por favor, atenti. Atenti, pebet. Seguí mi consejo. Bien. Tienen toda la información allí en la caja de descripciones. Estamos estrenando página web. Están allí los artículos, los textos, acceso a la revista. Si quieren, además, tienen vías, como saben, para invitarnos un cafecito, algún patronazgo o algún aporte voluntario. Si es que quieren, bienvenido sea. Nos viene bastante bien. Notarán que hace mucho que no estamos bebiendo nada espirituoso. Es la hora. Básicamente porque es la hora. Porque son las 4:30 de la tarde y en 2 horas tenemos que entrar a trabajar. Exacto. Pero bueno, quizás en otro momento volveremos a las bebidas espirituosas y estamos haciendo un poco de vida sana, ¿no? Estamos tratando de cuidar nuestra salud con respecto a la ingesta de incorporación de nicotina. Pero nada más, no quiero ahondar en eso. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como bien dice la descripción o el título del video, hace rato que venimos, hace rato no, pero hemos decidido hacer una serie de programas dedicados a ciertas relaciones que se establecen, en este caso, entre la historia y la literatura, y no podía ser menos. El año pasado, 2022, no lo pudimos hacer, no lo recuerdo por qué, porque se nos pasó, no intencionalmente, pero es inevitable pensar la relación que tiene la literatura. Lo hemos hecho con el Facundo, lo hemos hecho con el Martín Fierro, con el Matadero, las diversas relaciones que tiene la literatura con la historia argentina y de qué manera podemos llegar a pensar que la literatura tiene una forma de relatar o de volver a relatar, no quiero decir relatar porque sería, o sea, volver a contar la historia desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y en este caso, como decía, el año pasado se cumplieron 40 años de la gesta de Malvinas. Una guerra que, obviamente, como sabrán, el 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas toman las islas, que desde 1833 estaban bajo dominio británico, y comienza la guerra, ¿no? La gesta de Malvinas, que duró aproximadamente 2 meses y 14 días, del 2 de abril del 82 al 14 de junio del 82, cuando, bueno, luego de la batalla de Puerto Argentino, las tropas argentinas son vencidas y las islas vuelven a dominio británico. Ahora bien, sobre las observaciones y sobre las interpretaciones que hay en torno de las causas de la guerra, si fue una guerra o si fue una gesta adecuada o no adecuada, no nos vamos a meter a esbozar ningún tipo de opinión, primero porque yo por lo menos no había nacido, entonces no sé cuál fue tu historia con la guerra, pero bueno, conozco el evento, por supuesto, como toda gente que vive en Argentina y tiene conciencia crítica de la historia reciente, pero bueno, no estoy en condiciones de emitir ningún juicio. Creo que fue una gesta que tuvo 2 caras, evidentemente, ¿no? Una enorme parte de la sociedad en contra, por las condiciones en las que se enviaba a los soldados, a los conscriptos, a los soldados profesionales y a los recién ingresados a lo que se llamaba el servicio militar. El servicio militar. Y luego está, por supuesto, la gran causa Malvinas, la gran gesta de Malvinas, ¿no? Como causa bandera, como bandera, digamos, de la patria, como un relato heroico. Es decir, hay 2 tipos de relatos y de alguna manera la literatura, que ahí sí podemos ejercer algún tipo de observación un poco más severa, la literatura se hace cargo de eso. Inmediatamente. Sí, inmediatamente. Inmediatamente. Se hace cargo de eso. Yo voy a hablar de 2 novelas, una inmediatamente y la otra unos años después,
Y de algún modo, creo yo que es lo que hace la literatura en líneas generales, ¿no? Desmontar, desarticular desde la palabra, desde el lenguaje, desde el oficio propio de la literatura, desde la ficción tal vez, desmontar ciertos elementos que giran en torno de un hecho nefasto, terrible, trágico para la historia argentina reciente. Exacto. Así que vos, Eva, no sé si... No, yo lo único que puedo decir de diferencia con Diego es que yo sí la viví más directamente. Era un adolescente, así que tampoco... Pero, ¿sabés qué, Diego? La guerra de Malvinas, o este conflicto, significó para mí, que era un adolescente, un despertar hacia la historia argentina cercana. Es decir, ¿cómo habrá sido que yo guardé los diarios? Los tengo. No. Tengo los diarios, en mi casa se compraba un determinado diario, todos los días, era tan común eso en una época, y yo los guardé, que de hecho los tengo. Obviamente es una línea editorial, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero creo que tuve la conciencia de que era un hecho histórico, seguramente no porque fuese un superdotado, sino por lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Estaba en la escuela, en las escuelas ¿cómo decir? Se nos despertaba en ese sentido, tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, saber que mi generación tenía hermanos en la guerra, muchos de mis compañeros tenían hermanos, yo estuve a punto, mi hermano tiene edad de Malvinas, no fue porque Fabián específicamente tiene un problema de vista, no había hecho el servicio militar y por eso se había salvado, como se decía en la época, ¿no? Estaba salvado del servicio militar, pero amigos de mi hermano estaban en la guerra, entonces había en mi casa se escuchaba la radio, todos los días se prestaba atención, se quería saber dónde estaba ocurriendo esto, y había un fervor enorme, hay que decirlo, ¿no? Enorme, hacia todo la operación Malvinas, la operación Rosario, como se le llamó literalmente. Valga decir que fue uno de los momentos de la historia argentina donde más unidos estuvimos los argentinos, ¿no? Sí. Después, obviamente, la rendición significó un dolor enorme, un llamado a la realidad de una manera impresionante. Yo me acuerdo de haber escuchado discursos insólitos en ese momento y después discursos insólitos de adultos, ¿no? Respecto del tema. Creo que se despertó a una triste realidad que hoy en día todavía seguimos, por supuesto, ¿no? Con las heridas, con las cicatrices a flor de piel y con muchas personas que quedaron golpeadas. Son muchos más, si no me equivoco, son muchos más los suicidados después de la guerra que los fallecidos así en la guerra por las condiciones espantosas, ¿no? Creo que no se supo tampoco diferenciar a las personas que dieron su vida por un principio patriótico que no se las tuvo en cuenta de ninguna manera, ¿no? Creo que ningún gobierno posterior reconoció, ¿no? Más que darle medallitas. Y eso es un tema interesante, porque independientemente de toda la vertiente, digamos, oficial, si se quiere, revisionista, que mira la guerra, por supuesto, con las críticas que hay que hacer, no hay que olvidar que hubo una generación. Insisto, yo creo que hay tres vertientes. Los conscriptos, que no tenían ningún tipo de entrenamiento, los llamados chicos de la guerra. Hay películas sobre el tema. Sí. La película, los chicos de la guerra. Iluminados por el fuego. Los militares de carrera, que en su mayoría eran digamos, de escuela militar, y que obviamente es inevitable pensar que la guerra de Malvinas fue el corolario necesario o innecesario del proceso de reorganización nacional, claro, que ya estaba en sus últimos estertores. Sí. Leopoldo Fortunato Galtieri, creemos, bajo el influjo de algún tipo de sustancia etílica, decide declarar la guerra, ¿no? El famoso, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Bueno. Exacto. Y en el medio, los que realmente consideran al día de hoy la causa de Malvinas como una gesta, una gesta heroica, una gesta de reconquista, una gesta y siguen defendiendo la causa 40 años después, la causa malvinera. Sí. Y esas voces no se escuchaban tanto hasta hace poco tiempo. Ahora hay como como en sordina, ¿no? Se va como revitalizando la causa. Pero bueno, insisto, no nos queremos meter en cuestiones que pueden investigar por otro lado. Yo después voy a dar una serie de títulos en torno de
de ensayos y demás, de distintas versiones. Yo voy a hablar, si te parece, Sebastián, ¿querés que abra el fuego? Por favor. Vamos a hablar estrictamente de literatura. Muy bien. ¿no? De dos novelas, por lo menos, de las que tenemos registro, que creo que son, en mi humilde opinión, las más potentes al momento de pensar la causa de Malvinas. La causa de Malvinas inmediatamente y la causa Malvinas pasado el tiempo y tapada por la, ¿qué diré?, la niebla pestífera de los años 90. ¿no? ¿Qué pasó inmediatamente después del retorno de la democracia? Esa década del 90 que fue como un adormecimiento de ciertas cosas y el imperio de otras. Y voy a hablar estrictamente de Los Pichiciegos de Fogwill, Rodolfo Fogwill, y Las Islas de Carlos Gamerro. Los Pichiciegos es una novela que escribe Fogwill en los últimos días de la guerra, digamos, en el último tiempo. La empieza a escribir en 1982. Cuenta él que la escribió en 3 o 4 noches. La primera noche se sentó y de una sentada escribió la primera parte, o sea, la mitad de la novela. No es una novela. Bajo los efectos de la cocaína, básicamente. ¿no? Es una novela de 200 páginas, acá con letra grande. Ediciones de La Flor, creo que es la primera edición, de 1983. Si bien la escribe durante el final de la guerra, se publica recién en 1983 y de entrada tiene una acogida muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque Fogwill me parece que, como dice Martín Cohen en su tesis El país de la guerra, digo, la Argentina es un país, y la literatura argentina es un país que en buena medida está teñido por la guerra, unitarios y federales. Sí. Pensemos en, lo hablábamos, ¿no? Con el Matadero, el Facundo y tal. Los Pichiciegos es el texto, dice Cohen, que abre la jugada a la narrativa argentina y abre la vertiente en la que es posible narrar la guerra de Malvinas desde otro lugar. Ahora, lo paradójico es esto, ¿no? Porque sabemos que los registros que había de la guerra eran bastante mentirosos, ¿no? Le estamos ganando, vimos rendirse a los ingleses, ¿no? Sobre todo la revista Gente, que tenía esos titulares rimbombantes con esas fotos mentirosas, por cierto, ficticias. Entonces Fogwill lo que hace, grosso modo, es tomar ese hecho concreto que es la guerra de Malvinas y ficcionalizar, pero no para, ¿cómo decirlo?, para mentir, sino justamente para desmontar el artilugio que gira en torno de lo que es realmente la guerra. Exacto. Los Pichiciegos es una novela escrita, como digo, a vuelo de pájaro, ¿no? Rápidamente, en 3 o 4 noches, según narra el propio Fogwill, con 21 gramos de cocaína encima, pero que tiene una fluidez y una elocuencia y un manejo del registro que es impresionante. Sí. O sea, lo que tenemos es la historia de un grupo, 20 y pico de soldados que deciden convertirse en desertores de la guerra, guiados por los Reyes Magos, como le dicen ellos, los 4 oficiales, un ingeniero, un sargento y qué sé yo qué, y deciden crear un refugio, se van, se retiran de las trincheras, hacen un refugio, la Pichicera, que es una cueva tallada sobre la piedra, o sea, cavada sobre la piedra de los montes y de las montañas de las Islas Malvinas, y allí deciden crear una comunidad de supervivencia. Deciden sobrevivir allí a la guerra. En contacto con los ingleses. En contacto con los ingleses. ¿Y qué se dedican a hacer básicamente? A subsistir, sobrevivir. O sea, el gran lema de la guerra es sobrevivir a la guerra. Entonces ellos no quieren pelear. Claro. Pero no es porque consideren que la causa no es justa, no quieren morir. Claro. Y dicen, bueno, vamos a transar, a pactar con los ingleses, intercambio de batteries, baterías, café, té, cigarrillos, información. Nosotros les vamos a dar información porque queremos que la guerra termine. Sabemos que van a ganar los ingleses, entonces haremos todo lo posible para que nosotros no caigamos en batalla y que los ingleses ganen muy rápido la guerra. Y se llama Los Pichis, es la comunidad de los Pichis, por referencia a un bicho, ¿no? Un bicho silvestre que cuando hay peligro se aferra, cava un pozo en la tierra y se aferra allí con las garras bien montadas hasta que pase el peligro. De alguna manera, esa suerte de comunidad que se forma en la Pichicera es entrar, desentrañar lo que es la guerra, meterse en las entrañas de la isla. Yo les voy a leer, para que vean el estilo sobre todo, es una novela, insisto, que se lee en 2 patadas, por la rapidez, por el registro, por la
maestría que tenía Fogwill, era un gran escritor en ese sentido. No es muy largo. En otras obras, pero Sí, en no, esta sí. Los Reyes Magos mandan. Son 4 reyes, son 4 reyes, mandan. Al comienzo eran 5, pero murieron 2, el sargento y Viterbo. A esos 2 los desbarrancaron los oficiales de marina. Iban en jeep. Murieron 2, quedaron 3, pero después llegó Viterbo, el primo del Viterbo, que lo llamaban el Gallo, y ahora son 4 reyes. Él, Viterbo el Nuevo, el Gallo, el Turco y el Ingeniero. A cada nuevo se lo enseñaban. Viterbo, el anterior, y el sargento murieron. Venían con un jeep inglés que el ejército había repintado argentino. Los de Marina dieron el alto y ellos pararon a mostrar los papeles, salvoconductos, esas cosas. Los de Marina no los dejaban ir, querían ver qué llevaban atrás, en el jeep. Y ellos llevaban telas de carpas y fardos de lana, cosas robadas, para la pichicera, para el lugar de los pichis. Entonces dijeron que no llevaban nada, que no mostraban nada y arrancaron. Como al minuto les tiraron. 2 oficiales con mag de los conscriptos les tiraron y el jeep les patinó en el barro, la nieve. Se desbarrancó para la playa y como había alarma de bombardeo, nadie los pudo ir a buscar. Quedaron ahí, medio volcados, muriéndose. Igual que el motor del Land Rover que tardó mucho en apagarse, acelerado a fondo, rugiendo y echando humo y vapor por los escapes hasta que al fin hizo un tembleque y paró. A cada nuevo se lo explicaban. Mandan los magos, los que empezaron todo. Empezó el sargento. El sargento había juntado al Turco, a él y a Viterbo cuando empezaban a formar las trincheras. Los había puesto frente a él, los agarró de las chaquetas, los amarró y les dijo: ¿ustedes son boludos? Sí, señor. No, ustedes no son boludos, ustedes son vivos. ¿Son vivos?, chilló. Sí, mi sargento, contestaron los 3. Entonces, les había dicho el sargento, van a tener licencia. Vayan más lejos, para aquel lado. Les mostró el cerro y caben ahí. Les explicó que las trincheras estaban mal, que las habían hecho en el comando, dibujadas arriba de un mapita. Decía que esas trincheras con la lluvia se iban a inundar y que todos se iban a ahogar o helar como boludos y que los vivos tenían que irse lejos a cavar en el cerro sin decir nada a nadie. ¿Tienen licencia?, dijo. Les dio licencia y comenzaron a cavar. De noche el sargento les prestaba soldados para ayudarlos a picar en la piedra. De día cavaban los 3 solos y algunas veces el sargento se arrimaba para mirar cómo iba la obra. Después les trajo al ingeniero. Era un conscripto de Bernal que había trabajado de hacer pozos en las quintas. El ingeniero inventó los desagües, reforzó los marcos y los techos con tablas y dirigía a los prestados, que llegaban de noche haciendo un rodeo por la sierra y los cambiaban siempre para que nadie conociera el lugar. Lo llamaban así, el lugar. En 2 semanas lo acabaron. Después pusieron los durmientes. ¿Y dónde mierda consiguieron los durmientes? En el puerto. Les armamos un muelle viejo y los trajimos en el jeep. Teníamos un tractor y el jeep. Después los de la pajarera nos requisaron el tractor y otro día el jeep se nos desbarrancó, explicó el ingeniero, y volvió a contar para Rubione cómo habían muerto el otro Viterbo y el sargento cuando ya estaba hecho el lugar, que ya no se llamó el lugar, sino los pichis, o más común, la pichicera. Bueno, ahí es la explicación de cómo construyen ese espacio. Fíjense una cuestión, ¿no? No es más el lugar. O sea, la pichicera, si nos ponemos un poco así como los profesores de teoría literaria, la pichicera es el no lugar. ¿Se entiende? O sea, Malvinas es el no lugar. Justamente ¿por qué? Porque es Argentina, por supuesto, por una cuestión geográfica, por una cuestión de soberanía geográfica, pero no es Argentina. Es británica, pero tampoco es británica, porque claro. los por derechos. Claro, ¿cómo se llaman? Kelpers. Los Kelpers, ¿no? Ellos dicen the Falklands. Es una tierra intermedia, es una zona liminar, es una ínsula por otra parte, es una zona insular, es una isla. Entonces, cuando deciden llamarlo la pichicera, de ahí los pichiciegos, ¿no? Los que están en la pichicera, claro. Y construyen esta comunidad nueva de intercambio, esto, es justamente la única forma de subsistir en el no lugar es bajo la tierra, ad ínferos, ¿no? Exacto. Es la entrada al infierno, ¿no? Es un relato desde adentro, desde el dolor, desde la angustia, desde el miedo, desde el deseo de volver a tener una vida más o menos digna. Y lo más interesante de la novela, justamente, que tiene que ver con el oficio literario, es esto.
Cavando solo de mañana muchas nevadas, más el retiro de las líneas argentinas, le sobró el tiempo. No había mucho que hacer, Manuel contaba películas, cada día 1 o 2 películas nuevas, nadie las conocía. Era muy raro que nadie conociera esas películas, Manuel era porteño, los otros porteños tampoco las habían visto. ¿Iría a otros cines? ¿Cines especiales? ¿Las estaría inventando él? ¿Cómo pasan el tiempo? Contando historias, contando películas, que se ponen en duda. Che, pero yo vi esa película y fíjense cómo va construyendo de a poquito la noción de contar la guerra. Acevedo contaba cuentos, todos cuentos de judíos, siempre uno nuevo. ¿Cómo podía saber tantos cuentos de judíos? A veces contaba alguno repetido, pero igual reían, porque cuando se escuchaba un cuento conocido y se sabe el final, igual divierte la variación de la manera de contarlo, o la manera misma de contarlo. Acevedo, se dijo, para lo único que servía era para contar cuentos judíos. Pero ¿cómo tantos? Che, ¿cómo mierda sabés tantos cuentos de judíos?, preguntaron. Adivinen, dijo él, desafiando al oscuro. Y yo qué sé, contestaron desde el oscuro, porque soy judío, anunció. Y nadie quiso creerle. Si se llamaba Acevedo, un apellido tan común, argentino, que hasta calles hay. Pero mostró a la luz de la linterna, lo tenía recortado, y pronunció palabras en hebreo y tuvieron que creerle. Ni las películas ni los cuentos se pueden memorizar. Se oyen y se festejan, pero después, si llega alguien a medianoche con novedades y se le quieren contar los cuentos o las películas, uno ya ni se acuerda de la mitad. No sé por qué uno nunca puede acordarse de los cuentos y las películas, me comentaba un día. ¿Será porque lo contaban en lo oscuro? ¿Vos qué pensás? Debía hablar. Y dije, no sé, generalmente uno se olvida lo que le cuentan. Los cuentos, las películas se olvidan fácil, como los sueños. Pero decime, ¿vos creés que te cuento? Perdón, ¿vos creés lo que te cuento o no? Quería saber. Yo anoto. Querer o no querer no es lo importante ahora, sugerí. Claro, dijo él, a vos lo único que te calienta es anotar. Sí, reconocí. Anotar y saber. Acá hay algo importante que tenemos que saber al momento de leer Los Pichiciegos en cuanto a la forma de la novela, y que es el narrador. Creo que es un logro magnífico, ¿no? Sí, la novela está narrada, es una novela polifónica, Exacto. como podrán ver, no hay una voz única, pero la voz es la de, aparentemente, una tercera persona que es testigo de los hechos, que es Quiquito, uno de los Pichis, el Picho Quiquito. Que a mitad de la novela, no les estoy spoileando el final, por supuesto, no lo quiero hacer, a mitad de la novela nos damos cuenta de que en realidad esa narración que estamos leyendo es lo que Quiquito le contó a un supuesto narrador, investigador, y lo que tenemos es el registro de un narrador que anotó lo que le contó Quiquito, sostenido en lo que Quiquito aparentemente vivió de la guerra. Más Juan José Saer que eso no conozco, ¿no? Claro. Hay una operación. Lo que me encanta y me fascina de la literatura argentina, que es muy original en ese sentido, y es muy cervantino, es los niveles narratológicos, ¿no? Y justamente esta pequeña escena que les leímos tiene que ver justamente con la meta reflexión sobre el acto de narrar, sobre el acto de creer. Yo anotar y saber. ¿Saber qué? Y eso tiene mucha relación con la segunda novela, con Las Islas. Ahora vamos a ver por qué. Porque en ambas novelas ambas novelas giran en torno del lo que me gusta pensar, contar la guerra. ¿Cómo se cuenta una guerra? ¿Desde dónde se cuenta? Claro. ¿Se cuenta desde adentro, como hace Fogwill con Los Pichiciegos? ¿Se cuenta 10 años después, como lo hace Felipe Félix en Las Islas? Perdón, me estoy yendo un poco de tiempo, ¿no? Pero voy a avanzar. Entonces, Los Pichiciegos es eso. Es una gran novela, escrita, como le digo, como pan caliente, o sea, recién salida del horno. Y en el año 1998, Carlos Gamerro publica la primera versión de esta novela, este bodocote, que es Las Islas, que está ambientada en los años 90. ¿Sí? La historia, bueno, obviamente esta edición que tengo yo es de 2012, que es la segunda versión. En el medio hubo una reescritura en una obra de teatro, entonces lo que hizo Gamerro fue limpiar un poco la novela. O sea, la novela que yo leí por lo menos no es la primera edición, la del 98, sino que es la versión actualizada, corregida, digamos. Entonces la historia de qué va es la historia de, justamente, tiene 3 vertientes la historia. El narrador en primera persona es Felipe Félix, un excombatiente que 10 años después de la guerra, además de haber estado en un nosocomio, y de haberse, digamos, hecho adicto a la cocaína, trabaja como hacker, ¿no? Un oficio nuevo en los años 90, ¿no? Es un
hacker, un pirata de la computación. Pensemos que en esos años recién estaba empezando a proliferar siquiera Internet, como algo rarísimo, que es contratado por un poderosísimo empresario, Fausto Tamerlán, que le pide, o sea, Fausto Tamerlán es dueño de una empresa enorme, un palacio enorme, que es una torre de cristal, es un palacio de cristal literalmente. Las paredes están hechas de vidrio transparente, que en realidad se ven desde un lado, pero desde el otro lado están espejados, con lo cual el dueño puede ver todo lo que hacen sus empleados, pero los empleados se ven a sí mismos reflejados en esos cristales, lo cual tiene un simbolismo muy particular en torno al concepto de control, de poder y demás. Como un dios. Como un dios y la perversión mental que generan los años 90. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces es contratado por Fausto Tamerlán para, como se dice, infiltrarse, hackear los archivos de la CIDE, el Servicio de Inteligencia del Estado, ¿no? Una especie de CIA argentina, es la CIDE, que ahora es no es más la CIDE, ¿cómo se llama ahora? La AFI, Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, en fin, la CIDE, obviamente, como todo servicio de inteligencia, guardaba y guarda, creo yo, una cantidad enorme de secretos y de cuestiones allí. Como todo en torno de los servicios de inteligencia, creo que hay mucho de mito y mucho de prefiero no saber. Entonces le pide que hackee el sistema de la CIDE, que por otra parte la CIDE funciona debajo de un shopping. O sea, la mejor manera de ocultar algo es mostrárselo a todo el mundo. ¿Quién va a pensar que alguien que va al shopping, baja en un ascensor, está yendo a las oficinas del servicio de inteligencia? ¿Eso por qué quiere que se infiltre en la CIDE? Porque tiene que sacar la lista de testigos de un asesinato que habría cometido, o que cometió en realidad, el hijo de Tamerlán. Él quiere tapar todo el despelote, entonces le pide a este hacker que lo haga. En el medio de todo esto viene la segunda vertiente de la historia, que es su historia propia con Malvinas. Y lo que sucede en los suburbios y en las calles de Buenos Aires 10 años después de la guerra. Porque cuando Félix empieza a investigar, y empieza a hackear, y empieza a meterse en los archivos, se da cuenta que hay algo más de fondo. Claro. Que hay una enorme trama de fondo. Y se da la segunda vertiente, que es la idea de que la causa de Malvinas justamente no está perdida. Y que hay un grupo secreto de excombatientes y de militares que están pensando formas muy diversas de recuperar las islas. Exactamente. Hay una escena con una maqueta enorme y con todo, ¿no? Y le piden algo más a Félix, que además de ser hacker es programador de computación. Entonces le piden que invente, que cree un videojuego que recree la guerra íntegra de Malvinas, pero que siempre al final sea ganar las islas. Correcto. Argentinas al 2000. Argentinas en el 2000, perdón. O sea, en el 2000 volverán a ser argentinas. Claro. Ese es el lema. Entonces está toda esta componenda entre lo que él tiene que investigar y cómo va escarbando y se va metiendo en esa virtualidad y va desentrañando, así como Fogwill entraña a los pichiciegos dentro de la isla, Félix desentraña lo que está oculto bajo el shopping center. Y lo que va descubriendo es espeluznante. Y a su vez va saliendo todo ese mundo de los años 90 marcado por el consumo, por las las privatizaciones. Si bien el Estado argentino durante la guerra y durante el proceso militar era el poder soberano que observaba y castigaba y ejecutaba a los civiles, aquí ya no existe eso. Estamos en el año 92, ya terminó la dictadura. 10 años casi pasaron del retorno de la democracia. ¿Cuál es el Estado que dominó? ¿Cuál es el poder que domina? La empresa. Claro. El poder empresarial, el poder privado. Y además, algo que me parece tanto Gamerro como Fogwill fueron muy visionarios en ese sentido, yo creo que Gamerro en esta novela del año 98 visualiza es un visionario en torno de todo lo que hoy estamos viviendo en relación con la inteligencia artificial, el dominio de las redes, la construcción de un mundo absolutamente falso virtual y absurdo, virtual. Claro. Pasaron 10 años y la ciudad sigue bajo el poder de una dictadura empresarial, Tamerlán y demás. La información, dice un momento general, también. Es un humor desopilante. Tiene un humor, sí. Hay un pequeño chiste, ¿no? Que en esta causa de recuperación de las Islas Malvinas hay un tal Berraco, y que toma las memorias del general X y dice que la causa de Malvinas no fue el dominio, no fue
la soberanía no fue Galtieri, no. Lo que pasa, dice, que en el virreinato, el virrey Sobremonte había agarrado un tesoro y lo puso adentro del caparazón de un bicho, de un tatú cordobés. Es un bicho, el mulita, ¿no? Y bueno, los pichiciegos. Los pichiciegos, bueno, Claro. y lo puso en ese recipiente, lo metió en un barco y ese barco llegó a las Islas Malvinas. Entonces los ingleses, que sabían lo del tesoro del judío, Sobremonte no era judío, sí, claro, Sobremonsky. El virrey Sobremonsky. Es toda una cuestión, un delirio. Toda la novela es un delirio. Exacto. Un delirio propio que es de los 90. Claro. Bajo los efectos de la cocaína, bajo los efectos del champán con mortadela, todo lo que significó pizza con mortadela, con champán, ¿no? Es todo lo que significó ese delirio que fueron los 90, como digo, esa suerte de obturación de cualquier tipo de crítica, la banalidad, lo frívolo, la década de Tinelli, ¿no? de Claro. todas estas cuestiones, la década de Poliarmentano, de la noche, de todo. La vida de Buenos Aires en los años. ¿Y qué pasa en los subterráneos? O sea, en la vida oculta de Buenos Aires. Hay algo que todavía no terminó de saldarse. Todo está sostenido bajo una ficción, todo está sostenido bajo la apariencia de que tenemos acceso a la información. Y dice un momento un personaje, la información, el exceso de información, es el nuevo opio de los pueblos. Claro. Cuanto más sobreinformados estamos, menos sabemos. Por eso dice, ¿cómo Exacto. escondo? Es el principio de Chesterton, el principio de Poe, la carta robada, ¿no? La muestra de la espada rota. Dice, ¿cómo escondo un grano de arena? Lo pongo en una playa. ¿Cómo escondo un árbol? Planto un bosque alrededor. ¿Cómo escondo un cadáver? Que yo quiero matar a alguien. Bueno, siembro una matanza, una guerra alrededor de ella. Claro. Podría decir mucho más, pero no quiero quitarte tiempo. Perdón. Resumiendo, Los Pichiciegos de Fogwill es una novela inmediatamente durante la Aparte guerra. muy buenas las dos. Muy buena. Y Las Islas es un bodoque que puede costar al principio, pero analizado lentamente y masticado lentamente, es una radiografía intachable de lo que significa todavía 20 años después, o sea, 10 años después ambientada la trama, se reedita 20 años, 30 años después, y la causa sigue siendo eso, un enorme delirio. Totalmente. Bueno. Perdón, No, excelente. Excelente, son dos grandes novelas. Yo creo que de la literatura es lo mejor que se ha escrito en Malvinas. Yo voy a agregar dos cosas a la literatura. Cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas, se editó una antología de cuentos que se llama Las Otras Islas, en la que hay cuentos de distintos autores argentinos, Juan Forn, Pablo de Santis, Marcelo Birmacher, espérenme un poquito que quería citar, Inés Garland, bien, Pablo Ramos, se llaman Las Otras Islas, ¿sí? Son interesantes, aunque voy a ser un poquito crítico, un poco lacrimosos. ¿Sí? Sí. Suelen caer en el lugar común de lo lacrimoso, nunca, siempre la idea de que estos chicos que sufrieron, bueno, es verdad, por supuesto, pero a veces nos gustaría que se diera otra versión también, ¿no? Al menos desde la literatura. Lo segundo es Trasfondo, de Patricia Rato, no la conocía, la leí ahora a raíz de que me lo prestaron en una escuela, porque han enviado una serie de libros por los 40 años de Malvinas, el ministerio envió algunos libros, interesante. Trasfondo es, a mí me parece que la guerra de Malvinas aquí es un pretexto, ¿sí? O sea, es la historia de un submarino, ¿sí? Un submarino que está narrando desde adentro la historia, hay un personaje que está narrando justamente la supuesta guerra que está ocurriendo, pero en realidad hay todo un episodio casi de elementos fantásticos y demás. Yo debo decir que me di cuenta enseguida del recurso. Si era para descubrirlo, me pareció un poco común. Y, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Diego? ¿Qué lamento? El relato en presente. Me tiene cansado esto de ahora ocurre, ahora ahora... Sí. No sé. Igualmente, no es que diga que sea eminentemente
de mala factura, pero bueno, un poco para tratar lo que se trata en la Guerra de Malvinas, aunque tangencialmente, porque podría haber sido perfectamente la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea, ¿no? Salvo por los nombres argentinos. Bien, y ahora sí me voy a los ensayos. Lo que voy a mostrar es una pieza de museo, porque en 1982, el mismo año de la Guerra de Malvinas, Manfred Schoenfeld, que fue un gran periodista del diario La Prensa, tal vez algunos que me escuchen lo recordarán, fue un gran editorialista del diario La Prensa, publicó, luego de terminada la guerra, la recopilación de todos sus artículos en el diario La Prensa en el momento. O sea, desde enero de 1982, en que empezó a hablar del tema, él tomó una conciencia en ese sentido muy clara, hasta los hechos, las reflexiones finales de octubre de 1982, en un libro que se llama La Guerra Austral. La Guerra Austral, que está editado por una editorial, Desafíos, que supongo que debe haber desaparecido, debe andar por eso, en una factura muy sencilla la del libro, pero valiosísimo. Como documento histórico es un libro valiosísimo. ¿Por qué? Porque Schoenfeld escribe el 13 de abril, mientras se está desarrollando la guerra, cómo está la guerra. Y no es una mirada eufórica, sino que es una mirada crítica. Crítica, realista y pro Malvinas, porque Schoenfeld era pro guerra. ¿No es cierto? Él decía que a Inglaterra no había que darle más tiempo. Y demuestra algunas cosas de la guerra que me parece que después las lecturas posteriores no tuvieron en cuenta, ¿no? Es decir, hay ciertas críticas al avance de la diplomacia argentina, hay ciertas críticas al avance de la diplomacia británica, pero sobre todo a la reacción que tenía que existir. Él, por ejemplo, comenta lo que pasa el mismo 2 de abril cuando la Plaza de Mayo se llenó de gente y dice, bueno, este pueblo que apoya, ¿no?, esta decisión. El segundo libro en ese sentido que les quiero recomendar es Malvinas 82, de Alberto A. de Vita, que fue abogado, ¿sí?, de Galtieri, justamente, de la defensa. A mí este libro me ha resultado absolutamente revelador en muchos aspectos. ¿Por qué? Está editado por el Instituto de Publicaciones Navales, ¿sí? ¿Por qué? Porque da una serie de razones de la guerra que no se suelen comentar, ¿sí? Hay una serie de razones. Por ejemplo, siempre se dijo que la guerra no estaba planificada. Bueno, aquí se demuestra, al menos con documentación, que la guerra no solo estaba planificada, sino que había toda una intención de Malvinas muy anterior, ya venía desde unos años antes, y que había una preparación. Lo que ocurre es que nunca contaron con que iba a haber tal reacción de parte de los Estados Unidos en pro de su aliado natural, ¿no?, que es Gran Bretaña. Es muy interesante todas los documentos que se citan, yo se los recomiendo por eso, los documentos que se citan, las fuentes, los distintos diarios y sobre todo los documentos secretos, algunos casos, o cuasi secretos, diplomáticos, que se manejaron en la época, que después, en esa época los que vivíamos, yo también lo guardé, eso, el informe Rattenbach de 1983 sobre la guerra, que demuestra por qué se perdió la guerra de Malvinas. Por supuesto, de la investigación que el coronel Rattenbach hizo en torno de la derrota. Todo es cuestionable, desde luego, todo es cuestionable. Pero les estoy mostrando dos documentos, uno que es la Guerra Austral, ya les digo, del mismo año 82, y el otro que es Malvinas 82 de Alberto de Vita, que son libros cercanos en el tiempo a la guerra y con los protagonistas, los que lo vivieron directamente. El otro libro que les quiero citar es Partes de Guerra, de Graciela Esperanza y Fernando Cittadini, Malvinas, 1982. Es un libro, ¿saben qué? Interesante porque son las, digamos así, las reflexiones de los mismos soldados y los mismos militares que participaron en una de las, de uno de estos regimientos que estaba allá, directamente de la guerra. O sea, cómo fueron convocados, cómo fueron llevados, todas las dificultades que pasaron, ¿no es cierto? Por otra parte, el orgullo que sentían de haber sido convocados, cómo querían ser, cómo querían ir a la guerra, porque obviamente seleccionaban, no se podían llevar los regimientos completos, entonces, ¿quién se ofrecía? Había muchos que era
se ofrecieron naturalmente. Yo me acuerdo, una de las cosas que más me llama la atención de esa época es cómo la cantidad de reservistas que se presentaron, ¿no? Eran miles de personas haciendo cola en los regimientos para sumarse a la guerra. De hecho, fue una de las movilizaciones más grandes, ¿no?, de parte de la población, que hizo lo imposible, ¿no?, para intentar colaborar en ese sentido, como las recolectas, ¿no? Las colectas fueron algo, ¿no? Yo creo que en las escuelas, me acuerdo todo lo que se juntaba para enviar, ¿no? Y demás. Después se supo que hubo corrupción con eso también, como siempre, ¿no? Siempre hay miserias, miserables en el medio en este sentido. Voy en el tiempo. Roberto Herscher, Los viajes del Penélope. Aquí hay un relato sobre un velero, es un hecho muy interesante, está editado por Alfaguara, sobre la historia del barco más antiguo que estuvo en la Guerra de Malvinas. Es un barco de 1927, que en realidad es requisado para ser llevado allá, y las distintas vidas que vive, porque este barco viene obviamente prácticamente desde la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, para hacer una serie de elementos de transporte, ¿no?, fundamentalmente. Es un libro muy simpático. Roberto Herscher es un periodista interesante, también un profesor y demás, que retoma la historia de un barco que tiene origen alemán, que se llama el Penélope, ¿no es cierto? El Penélope, cómo vuelve, ¿no es cierto?, el retorno de lo odiseico en este sentido. Está narrado como si fuera una novela, ¿sí? Los viajes del Penélope, las 3 vidas de un velero legendario, que tuvo por misión recorrer la Patagonia ya por los años 20 y termina recalando en la Guerra de Malvinas. Y los 2 últimos, bueno, estos son históricos. Las Malvinas entre el derecho y la historia. Podría seguir citando, ¿eh? De hecho, hay muchos libros en torno a la Guerra de Malvinas, escritos luego en los años 80, algunos muy frescos. Me acuerdo del de Verbitsky, por ejemplo, que se llama Malvinas, la última batalla de la Guerra Fría. Es Las Malvinas entre el derecho y la historia, refutación del folleto británico, más allá de la historia oficial, la verdadera historia de las Falklands Malvinas, de Marcelo Cohen y Facundo Rodríguez. Este libro es muy bello, se los recomiendo. Editado por la editorial universitaria, espérenme que es de la... porque está editado por Eudeva, también de Salta, la editorial universitaria de Salta. Hace una recapitulación de todo el derecho que existe en torno de las Islas Malvinas y justamente de la primera ocupación argentina, allá por 1820 y tantos, en torno de Luis Bernet, el primer gobierno argentino de la zona, y cómo Inglaterra ha venido engañando, ¿no es cierto?, respecto del derecho que tiene supuesto sobre las Islas Malvinas. Es un libro exquisito para los que aman la historia, ¿no? Fundamentalmente hay copias facsimilares de los documentos, de las cartas y demás, cómo la sucesión que recibimos de parte del Imperio Español sobre las Islas Malvinas corresponde, aparte de lo que sabemos, ¿no?, del subsuelo marítimo y toda esta historia, que es una serie de elementos comunes, pero que tiene la inteligencia de tomar en cuenta, ¿no?, por ejemplo, qué significó desde 1810 hasta 1833 las Malvinas para la Argentina, para el Virreinato del Río de la Plata, que se estaba convirtiendo en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo desde 1833 en adelante, ¿no es cierto?, fundamentalmente hasta los años 60, porque después ya las acciones, ustedes saben que todo lo de la Guerra de Malvinas deriva de algo que fue una negociación bastante interesante en los años 60. Hubo ya prácticamente un acercamiento con el gobierno británico en torno de la cesión de las islas. Lo que pasa es que en el medio está el descubrimiento del petróleo y la crisis del 74, ¿no? La crisis del 73-74 del petróleo, que llevó a las Malvinas digamos, a una posición internacional muy importante. Tengan en cuenta que también la proyección sobre la Antártida es fundamental en las Islas Malvinas, ¿no? La proyección sobre la Antártida es un hecho clave. Inglaterra no iba a dejar las Islas Malvinas así porque sí, solamente por 2 pedazos de tierra, sino fundamentalmente por su proyección en torno de un continente que guarda toda una importancia geopolítica a nivel Atlántico Sur interesantísimo. Y el último, editado por la colección Plan de Operaciones, Malvinas mi casa,
que es el diario de María Sáenz de Bernet y apostillas que escribió Marcelo Luis Bernet, ¿no? Descendiente, Clara Bernet y demás, de aquella mujer que viajó con el gobernador Luis Bernet en 1829 a la primera población, al primer poblamiento argentino de la zona. Espera. A ver, tenemos un pequeño problema técnico. Un segundito, porque Sí, la cómo cámara no. está... Sí. Bien, perdón, seguimos. Ahí estamos. Bueno, no, es muy simple lo que iba a comentarles. Malvinas mi casa es el relato que recoge lo que sería el diario personal de la esposa de Luis Bernet, el primer gobernador argentino de las Islas Malvinas, cómo en ese ámbito inhóspito, mucho más en esa época, no había nada prácticamente, cómo en ese ámbito inhóspito luego llegan los ingleses para quedarse con esto. Así que yo quise referirles un poco un pantallazo general de las distintas visiones, ¿no? Lo que es el derecho, lo que es la memoria cercana, partes de guerra, lo que es un poco otra ficción menor, pero les recomiendo siempre leer un poco de lo que se escribía en la época. Yo creo que es interesante para los historiadores ver lo que se escribía en la época. Por eso les cité el de Manfred Schenfeld primero, que fue un gran periodista argentino. Creo que La Guerra Austral es un libro imperdible para el que le interesa el tema, así como los diarios de la época, y porque es muy fácil hacer el balance posterior, ¿no? Schenfeld lo escribe en el momento. Y eso creo que es admirable, ¿no? Con los errores, obviamente, y Como lo que hacía Alberti, ¿no? Con la guerra del Paraguay. Claro, es decir, analizarlo en el momento. Después, hacerlo 5 años después o 20 años después, bueno, cualquiera es Gardel con el diario del día siguiente, ¿no? Es decir, ya con las noticias cerradas. En este caso, iba analizando en el momento la situación. Y hay mucha crítica, de hecho le valió mucha crítica en el momento y hasta cierto comienzo de censura, porque él mostraba con una profunda convicción en favor de la Guerra de Malvinas que había errores en la Guerra de Malvinas, obviamente, como corresponde a toda persona de bien. Incluso hizo una defensa, hay una nota muy interesante, una defensa al diario de Buenos Aires Herald, que claro, acá con este patrioterismo que a veces aparece, quisieron ir a atacarlo porque era pro-inglés, y en realidad el diario de Buenos Aires Herald estaba a favor de la Guerra de Malvinas. Lo que pasa es que era un diario para los que leían en inglés, era un diario argentino en inglés, o sea, solamente, sí, como pasó con la franco-inglesa, ¿no? Que hubo gente que fue a reaccionar contra una farmacia que se llamaba la franco-inglesa. Bueno, ¿qué tiene que ver, ¿no? De capitales ingleses no tenía nada la franco-inglesa, era el nombre que había quedado, ¿no? Pero bueno, en fin, una serie de libros, de un dolor enorme que los argentinos seguimos arrastrando, ¿no? Eso, cómo narrar la guerra, cómo contar la guerra, cómo registrar la guerra, y también cómo ver que la historia reciente. ¿Por qué se narra en presente? El presente es el momento sin pasado, ¿no? Entonces es un problema eso. Claro. Bueno, obviamente contar el presente es otra cosa, narrarlo en presente es... Me quedé pensando en lo de rato, ¿no? Claro. Esa continua actualización del presente hace que se anule el pasado. Exactamente. Y el pasado no lo podemos anular, claro. Hay que entenderlo como proyección de lo que somos para el futuro. Malvinas, han pasado 40 años, en 2022, seguimos pensándola, y como bien dijo Sebastián, con un enorme dolor. Yo recomiendo también el cine en torno a Malvinas, específicamente 1982, La Gesta, recientemente repuesta en cines, que está hecha por gente que participó de la guerra. Obviamente hay un sinfín de películas, Iluminado por el fuego, Los chicos de la guerra, El soldado anónimo, si no sé qué, bueno. Incluso Cuento Chino. Cuento Chino. Tiene un fragmento de la guerra. Sí. Pero bueno, creo que La Gesta, que es reciente, es un perfecto equilibrio entre lo que se vivió efectivamente en la guerra en primera persona. ¿Correcto? Nosotros vamos a dejar aquí el programa. Sebastián, como siempre, ha sido un placer. Del mismo modo, vamos a hacer patria, a seguir trabajando. Les deseamos una muy buena semana y seguimos leyendo. Por favor, visiten nuestra página web y hasta pronto. Chao. Adiós. Gracias.